director de la Casa de la Cultura La Barquereña, y el día de hoy nos va a responder unas preguntas. Listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la entidad? Pues, ¿cuál es su historia? ¿Por qué empezó? Bueno, la Casa de la Cultura de la Barquereña, o la Dirección de Cultura del municipio de Sabaneta, fue creada mediante Acuerdo Municipal 04 de 1981 y nace precisamente como un área administrativa encargada de dinamizar, de promover, de proteger el patrimonio cultural, las actividades artísticas, cívicas, también así lo dice el acuerdo, en el municipio de Sabaneta. Entonces nace como ente administrativo de cultura en el municipio, encargado de la formación, de la proyección, de la descentralización de la oferta cultural, en este caso más desde la institucionalidad para la comunidad sabaneteña. Quiere decir que el otro año vamos a cumplir 40 años realizando todas las estrategias, proyectos, planes para el desarrollo cultural del municipio de Sabaneta. Barquereña, de ahí el nombre, la Barquereña, era una finca, como se llamaba popularmente, la finca de los ricos, ¿sí? Y en el 91, al morir el último dueño, el señor Roberto Jairo Arango, pues él quería que al momento de su muerte esa finca se entregara o se destinara para actividades culturales, y desde entonces la sede de la Casa de la Cultura es acá, en lo que antes fue la finca La Barquereña, y de ahí también su nombre, Casa de la Cultura de La Barquereña. Listo. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la Casa de la Cultura La Barquereña? Básicamente tenemos el siguiente portafolio: actividades de formación artística en música, teatro, artes plásticas, danza, manualidades, audiovisuales. Coordinamos todos los programas también de biblioteca, Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya. Desde allí damos también programas de lectura, de escritura creativa, hora del cuento, clubes y talleres literarios, acceso a TICs, proyección artística. Digamos lo que la idea de la formación es que desemboque en unos grupos, ¿sí? Como por ejemplo la banda sinfónica, los coros y todo lo demás. Y esos grupos de proyección han circulado a nivel nacional, internacional, regional. También tenemos proyectos para la promoción, la recuperación, la salvaguarda y difusión, y también sensibilización sobre el patrimonio cultural del municipio de Sabaneta. Recientemente, empezando a hablar ya en términos también no de economía naranja, sino de economía creativa, toda vez que es un concepto que ya se venía desarrollando, partimos desde industrias creativas Sí. o industrias culturales, perdón. Entonces es un concepto que ya se venía, digámoslo, desarrollando bajo el supuesto de, ojo, no solamente emprender, sino emprender y generar también todo tipo de valor a la cultura. Entonces básicamente eso es lo que se realiza desde acá, de la Casa de la Cultura de la Barquereña. Listo. ¿Cómo es la financiación de sus La actividades? fin Como somos una entidad del sector público, tenemos varias fuentes de financiación. La primera son fuentes de destinación específica, como lo es la estampilla Procultura, que para el caso del municipio de Sabaneta está legalizada mediante acuerdo municipal y corresponde al 1% de determinados contratos. Esa destinación tiene otras, digámoslo, destinaciones, que son unos porcentajes que determina la ley 666 del 2001, que dice que un por 60% son para actividades artísticas de esa estampilla, eh, mínimo el 10% para actividades de bibliotecas, 20% al pasivo pensional y el 10% restante para la seguridad social del artista y del gestor cultural. Eh, Otra fuente de financiación directa son los recursos del Sistema General de Participación, o lo que llamamos SGP. Es un recurso mínimo y que se destina para actividades de mantenimiento de la infraestructura, puntualmente, o del patrimonio. Otra forma de financiación específica son las cofinanciaciones, cuando se presentan proyectos o propuestas a otras entidades de nivel metropolitano, regional, nacional e internacional en términos de cooperación. Y por último, otras formas de financiación son las de destinación específica, que es un presupuesto libre que coordina y que administra el alcalde municipal, y que ya él determina, de acuerdo a las prioridades y de acuerdo a las necesidades también, cuánto le corresponde
a cada área: salud, educación, cultura. Bueno, y también naturalmente todo el tema de gestión, patrocinios, donaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuáles crees que han sido como los logros más grandes que han tenido en la Casa de la Cultura, o cuál crees que son los logros más grandes que tienen en este momento? Bueno, básicamente son varios. Primero, todo el tema de circulación con nuestras agrupaciones, especialmente Banda Sinfónica, Coro Ars Nova, Coro Musa Nova, con quien hemos llegado a países como España, Argentina, Cuba. Hemos ganado en festivales a nivel nacional, como en Paipa, por ejemplo, en Zapatoca y Bucaramanga, Santander. La cobertura que hemos dado en términos de formación y descentralización. Y curiosamente este año dos hitos particulares. El primero es la consolidación de los programas que, bueno, a raíz de la pandemia se empezó a posicionar Perdón, ¿me y que, puedes bueno, repetir ha los sido un programas? éxito. Es que se cortó de los programas De formación virtual, que que este año, pues curiosamente, nunca lo hemos hecho, pero llegó este año y ahora sí lo estamos haciendo. Y nos ha ido muy bien, nos ha permitido más cobertura, nos ha permitido, bueno, una cantidad de cosas que, bueno, pues ser más te contaré en conocidos un tinto también, ¿no? después, pero por ejemplo, claro, hemos llegado a más rincones del municipio. Lo más importante es la cobertura, porque es que, a ver, lo presencial se limita mucho a los espacios físicos y la logística, mientras que lo virtual vos lo ves desde tu casa. Entonces, claro, eso nos incrementó cobertura en áreas como música, como danza, teatro incluso. Entonces, bueno, eso ha sido un hito importante. Y el último, la adopción de la política pública municipal de cultura. A ver, la política pública municipal de cultura es un proceso de participación y concertación ciudadana que inicia hacia el 2018. Allí se condensan todos los sueños y necesidades del sector cultural, en donde hablamos de formación, de estímulos, de patrimonio, de biblioteca. ¿Y por qué es importante? Porque cultura administrativamente no tenía desde hace más o menos unos 8 años una carta de ruta y de planificación concreta hacia dónde dirigir las acciones. Me explico, el último plan de cultura fue 2002-2012 y se acaba el 2012, hubo varios intentos de formulación de política pública, se cayeron todos y bueno, en el 2018 se logró la consolidación de esta política pública. Y, ok, entiendo. ¿Cuáles han sido como las dificultades más grandes que han tenido, pues como en cuanto a la realización de actividades, en todo en general? Pues me gustaría saber las dificultades que han tenido como a lo largo de toda su trascendencia, pero también las dificultades que han tenido ahora por la pandemia. Bueno, la principal es un tema de espacios. Realmente el municipio de Sabaneta tiene una deuda histórica con el tema de infraestructura cultural. No es un tema de esta administración, es un tema de muchas de aquí para atrás. Y cuando hablo de infraestructura no son solamente salones, es precisamente de espacio público y equipamiento en donde se puedan realizar diversas actividades, no solamente artísticas, también deportivas, educativas, y donde la comunidad pueda confluir, relacionarse, ¿sí? Básicamente eso es como las primeras. Las presupuestales siempre van a estar. Eh, la pelea de todo gestor es más presupuesto, más presupuesto, más presupuesto. Eh, y pues por mucho que se pelee, aunque hay presupuesto, y por ejemplo en el caso de nosotros, nos ha funcionado mucho la estrategia con el señor alcalde de incrementar el presupuesto, siempre va a existir esa dificultad, nunca va a alcanzar el recurso. Sin embargo, no es como las mamás, uno lo estira. Entonces, eso es como otra de las dificultades. Eh, la tercera, un diálogo con el sector cultural. Digamos lo que
la tradición de la gestión cultural en el municipio de Sabaneta verticalizó la relación con el sector cultural. Y es un error, porque somos un ente estatal y el diálogo tiene que ser continuo, directo y efectivo. Y entonces en esa verticalización del diálogo se generaron brechas y se generaron tensiones entre la institucionalidad y el sector cultural. Que eso, a partir de la adopción de la política pública de cultura, y ahora que empezó como digámoslo, a dar otro trámite diferente, en la medida en que también empiezan a cambiar un poco los paradigmas de gestión cultural, porque antes eran las actividades de la casa, los procesos de la casa, pero el sector allá. ¿Sí? Aquí no, aquí estamos hablando de que la casa, el artista independiente, la corporación, la fundación, la organización son el mismo sector. ¿Sí? Entonces empezamos a generar un diálogo diferente. Esa ha sido también nuestra principal, digámoslo, dificultad que se ha tenido en la gestión cultural pública aquí en el municipio. Este año, bueno, obviamente cambian los cronogramas. No, por ejemplo, el tema de fiestas no se pudo hacer. Mm, a ver, yo, es que usted dirá, eso sí es optimista, pero es que yo no siento este año como un año que nos haya generado dificultades, por el contrario, nos generó fue retos y nuevas alternativas que nunca habíamos explorado, pero que estaban ahí, que eran muy sencillas. A pesar de la pandemia, hicimos conciertos virtuales, logramos apoyar al artista sabaneteño mediante convocatoria pública, eh, logramos hacerle mantenimiento a los escenarios, logramos mantener y consolidar los procesos formativos, se logró circulación. Fue Entonces, como digamos lo que este año, reinventarse, sí, yo la verdad no como creo mucho en buscar ese otras concepto, formas de pero eso, continuar, como seguir, y no de parar. romper, y de romper como del paradigma tradicional. Lo que pasa es que en la administración uno se mete, espametico, escríbelo por favor, que estoy en reunión. No, solamente, cero, salud de la memoria. Por, qué pena. Tranquilo. A ver, lo que pasa es que uno se acostumbra en la función, no, y no solamente pública, en la función administrativa, sea pública o privada, a veces se cae como en unos momentos de, como de confort, ¿sí? Entonces uno, ya, esto me funciona así y ya, esto me garantiza indicadores, me garantiza inversión y sale, no. La pandemia que nos dijo, no, hay, pues cultura no puede parar. La neta donde nosotros paremos y nuestros artistas, que ha sido un gremio y ha sido un sector muy golpeado, porque obviamente pues, dependen del evento, del concierto, de una cosa y la otra, donde nosotros paremos, pues, ¿qué pasará con la cultura en Sabaneta? ¿Sí? Entonces, digamos lo que, bueno, y otra cosa, y es que naturalmente esta pandemia nos ha puesto en una situación tensa en términos de salud mental. En Sabaneta han incrementado los suicidios, los intentos de suicidios en personas de todas las edades, producto también de las mismas tensiones que genera el encierro, no poder relacionarse, perder el empleo, perder la empresa, perder una cantidad de situaciones. Entonces, digamos, lo que antes nos retó a hacer más, desde lo virtual, a veces abriéndonos con cierto temor, asumiendo los riesgos desde lo presencial. Entonces, digamos, lo que este año ha sido muy lindo en ese sentido, porque no nos, por lo menos para Sabaneta, nos permitió continuar con el trabajo, nos permitió seguir trabajando y desarrollando iniciativas, actividades. Muy dura la gestión, naturalmente, los tiempos no son los mismos, el corre-corre es mayor, el desgaste es mayor, pero los resultados, digamos, lo que nos permiten tener esa satisfacción del deber cumplido y que la pandemia no fue excusa, por el contrario, nos permitió continuar. Ay, no estaba, no tenía el micrófono prendido. Me parece Eso te iba a decir. súper espectacular, pues porque hay muchas entidades que la pandemia los frenó demasiado y los hizo como perder el rumbo de a dónde iban y desubicarse, pues por así decirlo, pero pues me parece súper chévere. Ustedes tienen muchas actividades virtuales en este momento, entonces eso también hace que lo que usted decía ahora de mayor cobertura. Claro. Y Bueno, no, y en última es responderle al sector, pues, que eso es lo más importante.
Bueno, y otra pregunta es, ¿cuáles son las actividades más exitosas que tienen en la Casa de la Cultura La Barquerera? Dos, puntualmente, la formación artística que demanda mucho servicio, no solamente aquí en la casa, sino también en otros escenarios del municipio, instituciones educativas, centros de atención, juntas de acción comunal y los procesos de proyección. Ojo, hablo de ellos porque son los que vienen con un proceso de muchos años. Con el marco de la política pública estamos empezando también ya a implementar programas de convocatorias públicas que han garantizado la participación ciudadana y eso también va a empezar a tener eco y va a empezar a funcionar y va a empezar a hacer un proceso continuo con el tiempo. Pero básicamente por la trayectoria, esos 39 años de vida cultural, los procesos más importantes han sido los de formación y los de proyección artística. Ok. ¿Cuáles son los principales retos en tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que esa pregunta ya me la respondiste. Bueno, Resolver todo es un reto, la formación, la proyección, la circulación, las convocatorias públicas, la infraestructura, la pandemia está, pero la vida sigue continuando, ¿cierto? Entonces, todo se vuelve un reto y más con las limitantes que pone la pandemia, ¿cierto? sí, por supuesto. ¿Cómo ha mutado la entidad en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo que, perdón? Mutado, pues cómo ha continuado, cómo ha Ah, llevado ok, ok. eso. Los llevó a repensarnos administrativamente diferente por lo mismo, porque ya la estructura administrativa, especialmente de lo contractual, eh, es decir, desde los contratos, era muy dada a la función de la casa, ¿cierto? Entonces, lo que hablaba ahorita, los cursos de la casa, ta, ta, ta. Igual en la biblioteca no tenía un cuerpo administrativo fuerte. Entonces, lo primero fue eso, repensarlo. Bueno, listo, intentamos que esto funcione, pero las funciones que tenemos en este momento no nos sirven. Entonces, necesito un coordinador de convocatorias, un coordinador de eventos, ta, ta, ta. Biblioteca tiene dos personas de carrera, pero no tiene un coordinador de servicios y no tiene promotores de lectura, ¿sí? Y no tiene promotores de escritura y así sucesivamente. Entonces, la primer transformación fue esa. Eh, Cambiar esa estructura administrativa para que se adecuara como a las necesidades que se estaban gestando en ese momento. Segundo, el cómo administro los recursos también. Una cosa es la presencialidad, otra cosa es lo virtual, ¿cierto? Entonces, eso también de una otra forma. Eh, los cuidados ya obviamente eh, más por cumplimiento de la norma y por obviamente evitar brotes contagiados, que se incrementen los enfermos, los cuidados sí nos tocó extremarlos demasiado. Toda vez que esta casa es un espacio público que aglomera todos los días. Yo en un día puedo atender perfectamente cerca de 600, 700 personas por los cursos de formación, por los eventos que aquí se desarrollan, porque vienen a pedir cita, una cosa a la otra. Entonces, aquí en esta casa transcurre mucha gente. Entonces eso también nos llevó un poco a cambiarlo, a limitar un poco el acceso, ciertos grupos, en ciertos horarios, con aforos limitados. Obviamente es un espacio abierto, pero por ejemplo en los temas de las clases, unas están virtuales, otras están presenciales, las presenciales son muy contaditas, los eventos tienen unos aforos limitados, todo lo demás. Ok, entiendo. Bueno, esta era la última pregunta. Muchas gracias por atendernos. En serio que nos encanta esa Casa de la Cultura, nos encanta lo que hace, nos encanta como su identidad y muchas gracias por escucharnos. Bueno muchachos, no, que les vaya muy bien con el trabajo y por acá bienvenidos. Gracias por este espaciocito. Muchas gracias a usted por el espacio. Que No, estén José bien. Daniel, muchísimas gracias por resolvernos las preguntas. No, con todo el gusto cuando lo requieran. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Daniel.